Bueno, entonces para empezar vamos a entrevistar al señor César Ávila, que es un empresario de Bogotá, que por medio de las preguntas nos tiene una interesante historia. Entonces, bueno, ¿cómo surgió la idea de empezar su primera empresa? Siempre tuve visión de no quedarme como empleado. Así no tuviera el más mínimo recurso, siempre tuve la idea de como de mirar más hacia allá, con la visión, y siempre como con esa mente puesta allá y comenzamos de a muy poquito y fuimos progresando obviamente con muchas dificultades. Listo, bueno, entonces ¿cómo se inició? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo empezaron? ¿Qué edad tenían? Yo tenía más o menos 23 años, era una edad muy joven. No teníamos ni un solo centavo para montar un negocio de esta magnitud. Entonces comenzamos a buscar personas ya con capital, buscando ayudas, quien nos prestaba la primera máquina o nos la alquilaba o nos la vendía. Y tuvimos la suerte de encontrar una persona que nos dio la mano en el sentido de decir, le presto estas máquinas y miren a ver si pueden. Y comenzamos poco a poco a ir surgiendo y a mejorar la idea que comenzamos desde los 22, 23 años. Listo. ¿Desde qué edad se empezó a interesar por este negocio? ¿Desde qué edad? Yo comencé a los 17 años a trabajar en este ramo, ¿sí? Me di cuenta que me gustaba, mi familia había estado involucrada toda la vida en ese tipo de negocio, la rectificación de motores. Es un negocio difícil porque las máquinas que se necesitan son muy costosas, entonces es muy difícil conseguir una sola máquina de esas y se necesitan más o menos unas 10 15 máquinas. Entonces comenzamos con esa idea poco a poco y iniciamos más o menos a los 17 años, a los 23 salí de ser empleado ya y comenzamos, como dije al principio, con unas máquinas prestadas. Bueno, ¿y en qué precio oscilaban en esa época las máquinas? Las máquinas más necesarias. Eran máquinas de segunda. Son máquinas que esas no las hacen aquí en Colombia, si las traen de Estados Unidos, de Dinamarca o de Alemania. Esas máquinas, el paquete completo en esa época podría estar en unos 150 millones de pesos. Eso podemos hablar de qué año fue. No soy viejo, ¿no? Eso fue yo comencé a trabajar más o menos en el 93, comencé ya como el camino a ser independiente, como socio industrial se llama, no socio capitalista, sino socio industrial. Éramos tres socios que ponían las máquinas, otro socio que sabía trabajar y conmigo. Bueno, ¿cuál fue el momento más duro que tuvo que pasar esa empresa? Esa empresa comenzó pues, digamos que fácil porque había una persona que ponía las máquinas. Era la persona que fácilmente consiguió una bodega para tomarla en arriendo. Nosotros, nadie nos soltaba una bodega porque no teníamos cómo demostrar que podíamos pagar. Nos puso todo fácil y comenzamos a ver que podíamos, que a pesar de que es un negocio muy, ¿cómo te digo? Muy complicado por lo que genera la precisión y cosas de esas, entonces, bueno, nos dimos cuenta que podíamos. En el momento que nos dimos cuenta que podíamos, quisimos hacerle ya solo, sin el socio capitalista. Entonces ya nos había conocido el medio, ya sabía el medio que nos llegaba a buen trabajo, entonces una persona nos ofreció unas máquinas para pagar a plazos, sin cuota inicial. Entonces dejamos a un lado al socio capitalista. Comenzamos ya solos a pagar cuotas de máquinas y ahí fue donde comenzó lo más difícil, porque nos tocó comenzar a buscar una bodega, comenzar a buscar camionetas para transporte, pagar cuotas de máquinas y no éramos personas organizadas, éramos personas que sabíamos trabajar el arte, más no teníamos ni idea de una administración, de una contabilidad, de nada por el estilo. Bueno, ¿ustedes se dieron cuenta que ese negocio era rentable en qué momento? ¿En qué momento les empezó a ir bien? Nos dimos cuenta de que no era rentable desde que yo tengo uso de razón, porque sabía las grandes rectificadoras que había en la ciudad eran personas muy potentadas y sabíamos que aún hoy en día, habiendo cantidad de negocios de esos,
sigue siendo rentable, que es muy competitivo, pero sigue siendo rentable. Nos dimos cuenta apenas comenzamos, porque fácilmente una persona juiciosa y dedicada en 2 años puede hacer un gran capital. Bueno, ¿cuántos años duró esta empresa, esta sociedad? La sociedad duró 12 años, O sea, ya con 2 socios. listo. ¿Y por qué razón se decidió disolver aquella sociedad? Nos iba muy bien, ya habíamos comprado las máquinas, a través del tiempo las pagamos, con esfuerzo, pero las pagamos. Al momento que ya estuvo pago, comenzaron a surgir problemas, pero no laborales, sino familiares, entre ambas partes, la familia de mi socio y de pronto mi familia, entre comillas, ¿sí? Los hijos de mi socio comenzaron a crecer, a meterse en el negocio, comenzamos a tener inconvenientes, comenzamos a tocar el tema de independizarnos. Y yo fui el que tomé la opción de decir, le vendo mi parte y comienzo yo, porque yo tenía 10 años menos de edad que él, entonces tenía como más fuerza para comenzar de nuevo. Listo, y entonces creó otra empresa. Una Sí, empresa. creé otra empresa, pero ya solo. Listo. ¿Cómo se llama esta empresa? RCA Rectificadora de Motores, Listo. ¿En qué año empezó? en el 2008. 2008. ¿Y fue muy difícil empezar de nuevo? Totalmente, totalmente, porque se fundó en un sitio diferente de donde yo estaba ubicado, no conocía el mercado de ese sector, fue como lanzarnos al vacío o sea, obviamente con la idea y la fuerza y la ilusión de salir adelante, pero no conocíamos clientes en el sector, no conocíamos nada. Comenzar de cero es muy difícil, uno lo ve más fácil. Siempre me sentí bastante capacitado para sortear dificultades, pero fue muy difícil, fue muy difícil. Bueno, ¿cuáles cree que fueron los problemas que tuvo la antigua sociedad, la antigua empresa, para no cometerlas con esta nueva RCA? De pronto contratar gente capacitada en la parte administrativa, porque lo que siempre vimos era que nosotros sabíamos trabajar, nos llegaba el dinero, pero no se sabía qué se hacía, cuánto se hacía en el mes, pagábamos deudas, pagábamos cosas, nóminas, todo, pero no estábamos bien dirigidos, ¿sí? No estábamos organizados. Perdimos muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque se pagaban platas a intereses, dejábamos de pagar, por ejemplo, prestaciones sociales, después se acumulaban y serie de problemas porque no teníamos dirección. Entonces todo eso nos dio para que nos iba bien, pero desorganizadamente. ¿Qué aprendizaje obtuvo de estas dos empresas? ¿Qué aprendizaje obtuve? Que de pronto las sociedades son buenas, pero cuando son organizadas. Cuando van bien dirigidas, se puede tener una empresa con muchísimos socios, desde que se ha dirigido, pero en el caso de nosotros no éramos personas capacitadas, no teníamos el estudio suficiente no éramos conscientes de qué estábamos haciendo, no éramos conscientes de que estábamos mandando una empresa a empresa. Entonces ya en la que se montó en el 2008, tenía ya la experiencia de no malgastar de esa forma, de pagar cumplidas las cuotas, de ser un poquito más organizado, y se ha ido ejerciendo poco a poco en ese aspecto. ¿Cómo cree que está la empresa hoy en día? La empresa hoy en día lleva 3 años, vamos para 4 años. Le falta todavía, porque los equipos de hoy en día son más costosos, son vienen con más técnica, se requiere de más maquinaria, mejor dicho. Entonces se gasta un poquito más de tiempo en lograr pagar esos equipos. Va bien, las personas están afiliadas a su salud, como decían, en una época no lo teníamos, tenemos arriendos al día, que en una época no se pagaba al día. Todo va bien dirigido, pero todavía cuesta un poquito sentirse un sólido. ¿Y en el medio cómo la ve? ¿Fuerte? ¿Débil? En el medio somos uno de los más fuertes, pero nos falta demostrar mucho más. Un negocio
de este tipo para que lo conozca muy bien a nivel Bogotá, por decir algo así, necesita de más tiempo, de más publicidad. ¿Y qué objetivos tiene para futuro con esta empresa? Que sean a las mejores, certificarla, capacitar a la gente, tener bodega propia, no deberle a nadie ningún tipo de máquinas y estar renovando maquinaria seguido, la herramienta de transporte y la gente que esté capacitada para ser los mejores. Bueno, ¿y qué mejoras cree que le puede meter? ¿Parte administrativa o parte ya de la parte de obreros? No sé. No, en este momento estamos tomando cursos para capacitar el personal, para culturizarlo, para prestar mejor servicio. Cada día nos toca prepararnos mejor y el comercio en sí lo exige. Bueno, ¿con cuántos empleados está contando en ese momento? 16. 16 empleados. Y bueno, ¿y cuántas máquinas tiene en estos momentos? Aproximadamente 15 máquinas. 15 máquinas. Bueno, entonces pues bueno, para terminar, queremos escuchar alguna conclusión sobre esta charla. En conclusión, a nivel de como empresario, como pues que cualquier persona está capacitada, si quiere salir adelante, puede poner su visión en querer ser independiente siempre. Muchas personas que conozco tienen la idea siempre de buscar trabajo. Y voy a buscar un trabajo, y voy a buscar un trabajo, pero nunca tienen la visión de decir, bueno, yo puedo, yo me arriesgo, yo tal cosa. Obviamente para todo el mundo no es, pero cualquier persona que quiera salir adelante lo puede hacer. El miedo es el que no deja enfrentarse a las situaciones. Y que es difícil, montar una empresa es muy difícil, pero con el tiempo se logran los objetivos. Bueno, ¿y qué consejos le puede dar a las personas que quieren empezar una empresa? Que se asesoren, que no tomen decisiones a la carrera, porque el deseo de surgir de pronto los lleva a cometer errores de conseguir un dinero prestado a un alto interés, de querer avanzar rápido y irse, pues como se dice vulgarmente, a la loca a buscar éxito, que es un proceso, pero que organizadamente se puede cualquier tipo de empresa hacer un proyecto primero. Hay muchas formas, desde que busquen ayuda de gente con experiencia. Bueno, y muchas gracias por la entrevista, le agradecemos y es una muy buena, interesante historia. Listo, espero que yo los motores allá rectificar. Listo, gracias. Bueno, listo.